Seguimos entonces en nuestra entrevista con las hermanas que están visitándonos por 5 años aquí en la diócesis de Chayán. Bueno, vamos a hablar, hermanas, si les parece ahora un poquito sobre la evangelización, lo que el Papa Francisco dice, salir a las periferias. Entonces ustedes han estado trabajando, como muy bien han dicho, salir y conocer a las familias. En este caso me gustaría que ustedes un poco me digan qué estrategias o cómo hacer conocer a estas familias. Bueno, pues nosotras hemos hecho la experiencia de poder salir para trabajar con sectores. Hemos invitado a familias para que algunas de ellas nos presten su hogar, para que a través de ese lugar varias familias se congreguen en un mismo lugar de familia, con un ambiente más cercano, y podamos compartir con ellos no solamente teoría o no solamente estudios, sino también la vida, la experiencia y convivir con más familias. Entonces a nosotros nos ha ayudado mucho la experiencia de sectores. Estamos trabajando por sectores y en diferentes zonas estratégicas, en el Norcasper, aquí en otro más central y otros, son 3 centros, y en esos centros ha ayudado muchísimo a que las personas tengan un poquito de más formación y a sentirse más seguros de lo que van aprendiendo para poder después ser parte importante dentro de su iglesia y donar y dar de su tiempo después. Muy bien, entonces otra recomendación, por ejemplo, hermana Josefina, de cómo hacer esta misión, esta evangelización en las comunidades, lo que hablaba la hermana Mari Carmen. Bueno, también otra de las cosas que a nosotros nos ha ayudado es ir hacia las personas. A nosotros nos cuesta ir mucho a las reuniones, por ejemplo, cuando hacen que cumpleaños, que algún evento, no estamos muy acostumbradas, pero aquí nos hemos dado la tarea de ir a todos lugares donde nos invitan, que se reúnen las personas, y para nosotros es un momento donde podemos acercarnos más a personas que a veces nunca las vemos en la iglesia, y les empezamos a preguntar cómo estás, por qué no vas, y entonces la gente como que empieza a abrirse, y después vemos que ya vienen el siguiente domingo o después. Entonces creo que esa ha sido para nosotros una buena estrategia, el acercarnos a través de los eventos que ellos realizan, como es un cumpleaños, un bautizo, alguna situación donde se reúnen ellos, incluso hasta en los sepelios. Hermana Josefina, otro elemento. Alejandra, perdón. Otro elemento, otra estrategia de evangelizar que usted le viene a la mente ahora para compartir. Yo creo que nuestro trabajo se ha ido dando en entrar más de lleno en la palabra de Dios, en el catecismo de la Iglesia Católica y documentos eclesiales, porque nuestra gente no sabe nada de eso, desconoce. Entonces el Papa Francisco nos está pidiendo ir a las periferias, ir y hacer el camino sinodal. Entonces eso es bien importante, que nosotros realmente vayamos hacia la gente que lo necesita, que seamos mensajeros de esa buena noticia que nuestro pueblo necesita más en este tiempo tan difícil. Entonces, hermanas, ¿qué les parece si hablamos un poco de aquí en Estados Unidos hay lo que se llama la membresía parroquial? La gente viene a la parroquia, se inscribe, se registra y pone todos sus datos. Pero en Latinoamérica, en muchos otros también diócesis, parroquias de Estados Unidos, se utiliza ustedes me estaban comentando antes, sobre el censo. Cuéntenos un poco más, ¿qué es eso y cómo ustedes piensan que sería importante? Para nosotras, cada que iniciamos una nueva misión, lo primero que hacemos es hacer un censo. Consiste en precisamente visitar a las casas, visitar las familias, organizarnos por sectores o por calles y tocar puertas, casi tipo como lo hacen nuestros hermanos de otras religiones, ¿no? ¿Por qué? Porque es la manera de poder conocer cuánta gente es católica, aunque no asista, pero cuánta gente tiene esa forma de vivir
que no practican, pero al mismo tiempo sí lo tienen, entonces no visitan, no frecuentan la iglesia. Y nos podemos dar cuenta también cuántas personas, sus hijos no están ni bautizados ni confirmados, o sea, no tienen ningún sacramento, y podemos ir como dándonos cuenta cuál es la necesidad de nuestra gente y empezar a invitarlos. Y es una manera también de que la gente nos conozca, darnos a conocer nosotras y crear ese lazo, ese centro, esa unidad entre nosotras, y pierdan el miedo hacia la Iglesia Católica. Hermana Alejandra, ¿qué otros elementos hay en el censo? ¿O por qué es importante el censo? ¿Qué elementos por qué es importante que censemos a nuestras comunidades? Porque haciendo un censo vamos a descubrir la realidad de nuestra comunidad. ¿Cuántos enfermos hay? ¿Cuántas gentes con sacramentos? ¿Cuántos alejados? ¿Por qué se alejan de la iglesia? ¿Cuáles son sus motivaciones para ir a la iglesia y cuáles no son sus motivaciones para seguir dentro de la iglesia? Ajá. Hermana Josefina, otros elementos que usted cree que por qué es importante el censo. Porque nuestra gente no está acostumbrada a lo que decías de la membresía. Ellos saben que pertenecen a X parroquia porque están dentro del área, ¿verdad? Geográficamente les pertenece, pero no porque tengan la costumbre o la educación de irse a inscribir. No solamente es porque ellos saben que ese territorio es de la parroquia y ellos pueden ir. Y aquí pues ellos descubren que así les han preguntado, si no estás inscrito, o sea, no te puedo atender en esto o en aquello. Entonces poquito a poquito van a ir aprendiendo, pero no saben la mayoría, es una realidad. Entonces ahí vamos a lo que decíamos antes, es conocer la cultura, porque entonces tú como párroco puedes exigir, oye, no estás inscrito, no te puedo hacer servicio, pero ignoras de que ellos no tienen en su cultura, no tienen esa práctica de la membresía. Entonces es ir a enseñarles, ¿verdad? Apenas. Y el ir, como decían las hermanas, a sus casas, invitar, conocer, es también enseñarles que en esta cultura existen otras cosas. Exacto. Es como nosotros los inmigrantes, al venir a otra cultura, ir adaptándonos, y si ya pensamos vivir aquí, ir sabiendo cuáles son las reglas, las costumbres, y agarrar lo que más a nosotros nos va a dar mejor experiencia de vida. En esta experiencia de vida de nuestras comunidades, sobre todo que ustedes han conocido aquí en Casper o en otras ciudades de Wyoming, ¿cómo ven la realidad del inmigrante, de la persona que viene de otro país? ¿Cómo la han visto? ¿Ven que es muy dinámica, cambia mucho? ¿Cuál ha sido su experiencia y qué recomendaciones ustedes podrían dar, esta recomendación espiritual a estas comunidades inmigrantes de Wyoming? Yo lo que he notado es que nuestra gente sí tiene deseos de acercarse a Dios y quisiera, pero la misma realidad que ellos viven, porque muchos de ellos pues no tienen documentos, entonces viven temerosos, esa es la realidad, viven temerosos porque piensan que en cualquier momento si se abren o consultan o lo que sea, los vayan a descubrir, los vayan a deportar, así la palabra correcta, ¿no? Entonces nuestra gente no es que no quiera, sino que siente ese temor por estar en un país diferente, por no saber la lengua, porque es bien importante el idioma, porque no se saben defender. Entonces ellos necesitan primero pues conocer más la lengua, aprender el inglés para poder desenvolverse y poder tramitar de una manera pues más segura, tener su estatus migratorio bien para poder vivir e integrarse, para poder vivir la cultura de aquí también. Hermana Josefina, ¿cuál sería su recomendación o su sugerencia para la gente de nuestra comunidad? Es verdad que cambia mucho por su estilo migratorio o por sus necesidades. Sí, la realidad es de que hay gente que es muy emotiva. Por naturaleza, pues nuestra gente es emotiva, les gusta festejar todo, pero aquí cambia su realidad y hace que, pues sí, que cambien también hasta su estado de ánimo. Ya no son como en sus países donde todos lo celebran, es por naturaleza mucha emoción a todo, pero ya al estar aquí, esa motivación como que baja por lo que decía la hermana, por no estar bien en esta
pues en este país con un estatus migratorio bien, entonces hace como que ellos cambien sus actitudes, pero hay mucho potencial en ellos si se les ayuda, se les logra volver a activar todo eso que ellos traen, porque sí, traen muchas cosas muy valiosas.